Buenos días a todos. Mi nombre es el doctor Elías Lucas Lisandro. Fui residente de pediatría en el Hospital Juan Pablo II. Tuve la suerte de aprender ahí de muchos de ustedes, de mis colegas. Y actualmente trabajo con mi equipo en cardiología infantil y cardiopatías congénitas en el Instituto Cardiológico de Corrientes hace 3 años, donde también finalicé la posbásica de cardiología infantil. La idea con nuestro presente, con lo que nos está pasando con esta pandemia, es tratar de nuestra posición ayudar a seguir creciendo juntos, quedándonos en nuestra casa, pero también entender que estamos viviendo momentos muy difíciles, tanto familiares, personales, como con nuestros pacientes, donde por cuestiones obvias los turnos se ven reducidos. Entonces surge esta nueva posibilidad de tratar de colaborar con todos, con los médicos de generalistas, con los pediatras del interior, con los cardiólogos del interior o de las salitas periféricas, a ver cómo nosotros podemos manejar, sospechar y el manejo inicial de las cardiopatías congénitas, que es a lo que nos vamos a abocar en esta charla que vamos a tener. A modo de introducción, lo que tenemos que ver es que las cardiopatías congénitas tienen una incidencia de 6 a 10 por cada 1000 nacidos vivos, que esto más o menos es el 0,8 al 1,2% que leen en la bibliografía. Son una causa de mortalidad neonatal infantil potencialmente prevenible, a donde nosotros tratamos de apuntar con esto de detección precoz, y es la malformación congénita más frecuente, y a su vez es la segunda causa de mortalidad neonatal y es responsable del 10% de la tasa de mortalidad infantil. Nosotros, según datos, varía un poco más, un poco menos, aproximadamente 750.000 niños nacen por año en la Argentina. Si hacemos este estimativo, estaríamos hablando de 5.000 a 6.000 padecerían una cardiopatía congénita y algunos de ellos requerirían cirugía, más o menos el 75%, que son 3.500 cirugías. Y lo importante es tratar de detectar con esto quién la requiere más urgentemente, ¿verdad? Y más con esto que nos está costando conseguir los turnos por todo lo que ya sabemos. La idea es que cómo hago yo, el pediatra o el médico de primer contacto, para estar capacitado para detectar las siguientes a estos pacientes de forma más temprana. Lo que yo intento, poniéndome en su lugar que ya estuve, es cómo hago para el abordaje diagnóstico. Intentar colocar algoritmos, que es lo que vamos a ir viendo, que me orienten a mí hacia una alteración específica. Pero para eso es como que yo tengo que ir a buscar o a tratar de descartar que este mi bebé o este mi paciente no esté teniendo signos o síntomas de poder padecer algún tipo de cardiopatía. Las claves van a ser en sospechar la presencia de una cardiopatía y el segundo punto en tratar de determinar si estos síntomas o signos que yo estoy viendo en mi consulta pueden o no corresponder a esto. Para eso tenemos distintas técnicas de diagnóstico perinatal. Como la mayoría ya saben, hace tiempo que venimos haciendo fuerza con la detección precoz de cardiopatías congénitas, que está bien, el 30 al 31% de las cardiopatías se detectan, hay un gran número que no, pero lo importante de tratar de detectar a nosotros es aquellas graves, aquellas severas que no deberían nacer en el interior y que deberían nacer en un centro de mayor complejidad, ya sea la derivación a nuestra capital o directamente a Buenos Aires. Tenemos diferentes técnicas, la del diagnóstico prenatal es por ecocardio Doppler fetal, que se realiza aproximadamente a partir de la semana 16, mejor si es entre la 20 y la 24 semana, por el tema de las estructuras cardíacas, ¿verdad? Que se pueden visualizar mejor. Otras técnicas de diagnóstico que manejamos, como ustedes saben, el ecocardiograma Doppler, que es nuestro gol estándar para hacer diagnóstico, seguimiento, severidad y muchas veces para guiar el tratamiento. También contamos con angiotomografía, resonancia cardíaca. No siempre se encuentran disponibles en todos los centros, pero nosotros, gracias a Dios, contamos con eso y podemos utilizarlas y nos sirve mucho para tomar nuestra conducta porque tratamos siempre de ser lo menos invasivo posible. Pero nosotros nos vamos a enfocar en nuestra casa y la principal herramienta diagnóstica nuestra va a ser la historia clínica. Este médico de primer contacto, nosotros o los pediatras, lo que vamos a tener que estar es tratar de entrenarnos para estar capacitados para detectar de forma temprana e iniciar nuestro tratamiento impertinente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Identificar las formas de presentación. No importa si llegamos al diagnóstico exacto de qué nombre tiene esa cardiopatía, pero sí la forma en la que se presenta ya nos va a facilitar a nosotros y nos va a definir muchas veces el manejo adecuado de este paciente. Vamos a seguir diferentes algoritmos diagnósticos. Un interrogatorio, una historia clínica pediátrica completa, vamos a intentar que pongan
en evidencia esta presencia de síntomas, a buscarlo de manera activa. En muchas ocasiones las manifestaciones clínicas tenemos que saber, porque nos ha pasado a nosotros, que estos signos y síntomas entre un paciente son muy similares a tener una cardiopatía congénita y muchas veces o estar padeciendo una enfermedad pulmonar. Y también tenemos que saber, porque nos pasa muy seguido, que pueden coexistir ambas cosas en el mismo momento. O sea, es ese paciente que viene, cierto, por un cuadro pulmonar, pero que yo después de hacer un examen físico, de hacer una placa, digo, me llama la atención y puede estar sufriendo algo más. Herramientas diagnósticas. ¿Cuáles vamos a utilizar? Como siempre, las que venimos aprendiendo todo el tiempo, que son la historia clínica dirigida, antecedentes personales y familiares de primer grado, antecedentes, generalmente qué edad de presentación me va a dar muchos datos. La edad de presentación muchas veces me puede hacer sospechar de por un grupo o por otro grupo de cardiopatías. Y más que nada la clínica. Presenta o no disnea, la cianosis, insuficiencia cardíaca, signos y síntomas de bajo gasto, el bendito soplo, que es por lo que la mayoría generalmente derivamos o recibimos los pacientes. Tratar de palpar los pulsos, evaluar el tipo de dolor torácico. Imprescindible es saturar y tomar la TEA en los 4 miembros. Esto ya me va a dar un panorama de dónde estoy parado yo. Importantísimo para que tengamos en cuenta. Entiendo la dificultad y el acceso de todos los médicos a todos los estudios, pero si yo quiero hacer una valoración dirigida, un examen cardiovascular de primer nivel, lo que tengo que intentar por lo menos es de tener el examen físico, el interrogatorio, la historia clínica y de contar con una teleradiografía de tórax para valorar la silueta cardíaca, los campos pulmonares como vamos a ver y un electrocardiograma en principio de 12 derivaciones. Con eso ya me aproximo bastante y puedo saber dónde estoy parado y dirigir mi tratamiento. En cuanto a los factores prenatales asociados a cardiopatías, para que vean datos obtenidos de un libro que yo leo, que es el Díaz Góngora, fíjense los teratógenos asociados a cardiopatías que tenemos. El alcoholismo, cuando se presenta en esa embarazada, puede asociarse a comunicación interauricular o interventricular. Cuando los pacientes consumen litio, generalmente como por ejemplo estabilizante estabilizante humoral, como por ejemplo los trastornos bipolares, se asocia a anomalía de Epstein. Ácido retinoico a cardiopatías conotroncales. El ácido valproico o el valproato de sodio a CIA, 6B, estenosis aórtica, coartación, atresia pulmonar con 6B. Y fíjense estos otros factores que es lo que siempre preguntamos a nuestra madre: diabetes, tipo 1, tipo 2, insulino dependiente, a hipertrofia septal asimétrica. ¿Tiene lupus o alguna de estas enfermedades autoinmunes que tenga anticuerpos anti-RO, anti-LA positivos, que muchas veces nuestra reumatóloga las deriva para evaluar si ese paciente cómo está, pero más que nada porque se asocian en un 15 o un 20% a bloqueo auriculoventricular completo? La rubeola congénita, aducto y estenosis pulmonar. El consumo de aspirina está asociado a la hipertensión pulmonar. La trimetediona a CIA y Fallot, y las infecciones virales a tener distintos grados de miocarditis. Por otro lado, las anomalías cromosómicas. Por eso nosotros muchas veces a los síndromes genéticos tenemos que evaluarlo y buscarlo algún tipo de cardiopatía. La trisomía 21, el Down. El 40%, el 40 al 45% van a leer que algunos libros describen que se asocian a algún tipo de cardiopatía, y a su vez de ese 50% generalmente tiene una CIB, que es la cardiopatía congénita más frecuente en nuestra zona, o el canal auriculoventricular completo, como lo van a leer que es en las zonas de Norteamérica o Europa. También se asocian a distintos tipos de CIA, generalmente ostium primum, son defecto del locoginete endocárdico, Fallot y ductus en menos frecuencia. Otro tipo de anomalías cromosómicas como la trisomía 18, la trisomía 13, el 85% de ellos se asocia generalmente a tener una CIB, algún tipo de coartación, displasias valvulares o cardiopatías congénitas, complejas generalmente. Y también sabemos que son más severas en estos pacientes. El síndrome de Turner, en un 35% hay que descartar coartación y valvulopatía de la aorta porque afecta directamente la malformación de esta estructura. Después tenemos otros síndromes no cromosómicos, como el síndrome de Noonan. El 50% se asocia a distintos grados de estenosis pulmonar, la CIA y miocardiopatía. El CHERS, 80% de ellos tienen CIB, CIA y ductus. La asociación Bacter, un 70%, algún tipo de cardiopatía, una CIB o Fallot. El Williams, 75% de hecho
presentan algún tipo de estenosis supravalvular arterial. Y el DIJOR, un 85% de ellos se asocian a más que nada malformaciones cono-truncales, interrupción del arco aórtico o tronco arterioso persistente, que son estos pacientes que tienen generalmente, se asocian con hipocalcemia. Una vez recaudados estos datos en nuestra historia clínica, que generalmente podemos buscarlo activamente, tenemos que entrar a nuestra evaluación cardiovascular. Existen 4 grupos de síntomas, signo y signo, que nosotros deberíamos poder evaluar. Generalmente, cuando llegan a la derivación, nuestros pacientes lo que tienen es, vienen por soplo, vienen por cianosis o algún tipo de alteración del ritmo que lo detectó su médico de cabecera, médico generalista o pediatra, por lo que lo derivó. Si algún tipo de estos signos o síntomas está presente, el médico ya está obligado a descartar algún tipo de cardiopatía congénita. Reconocer el cuadro clínico, determinar la severidad para poder definir la intervención inmediata y evitar así una morbimortalidad, logrando una estabilización previo al traslado. ¿Por qué es importante esto? Porque las cardiopatías congénitas pueden presentarse tanto de forma aislada como no sindrómica o como parte de un síndrome genético. Algunos de ellos son secundarios a factores ambientales, como ya lo estábamos viendo, la diabetes, la obesidad, infecciones o alcoholismo fetal. Y hay que tener en cuenta el riesgo también de recurrencia de cardiopatía congénita. Generalmente tiene entre un 4 a un 10% de riesgo de recurrencia en padres que estén presentando una cardiopatía congénita, y más aún si la que presenta es la madre la cardiopatía congénita. Eh, por eso es importante esa historia clínica dirigida. En el primer grupo lo que vamos a evaluar nosotros son los soplos. Los soplos es ese fenómeno acústico que generalmente se ocasiona por la turbulencia de la sangre al paso a través de la estructura cardíaca. Como todos saben, es una de las causas más frecuentes de consulta. No siempre son patológicos. Tenemos la clasificación de la intensidad, que generalmente nosotros lo ponemos en nuestra evolución en grados, del 1 al 6. El 1 es prácticamente no es audible por todo, es muy tenue. En el grado 2, un soplo más intenso que el anterior y fácilmente ya detectable. Y el que casi siempre deberíamos poder escuchar todos es del grado 3 de intensidad, que todavía no se palpa frémito. A partir del 4 yo ya puedo empezar a palpar el frémito, lo mismo que el 5 y el 6, donde ya es audible sin estetoscopio. El frémito, que es la palpación de la vibración de este soplo, indica severidad, ¿verdad? De esa forma nosotros podemos clasificar a nuestros soplos en un soplo inocente o funcional y un soplo patológico, y para eso tenemos que aportarle otros datos. El inocente es el más frecuente, es un hallazgo muy frecuente en nuestra consulta pediátrica. Aproximadamente entre un 60 al 90% de los pacientes los presentan. Es un soplo más que nada a la mitad de las sístoles, ya vamos a ver eso. Soplos inocentes jamás son holosistólicos, o sea, nunca abarcan todo el silencio. Tampoco tienen un componente diastólico, son de baja intensidad, menor o igual al grado 2, nunca tienen frémito y se modifican con maniobras, como los cambios de posición de decúbito dorsal, al incorporarse al sentarse, al pararse o al levantar los brazos. Siempre asintomático, el soplo inocente no se acompaña de síntoma porque es funcional, y la radiografía y el electrocardiograma siempre son normales. Son datos que aportan a que mi soplo puede tener toda la característica de un soplo inocente. Y después, por otro lado, tengo mi soplo patológico, que es el que yo tengo que tratar de detectarlo activamente. No cumple con estas características anteriores. El soplo, si es diastólico, siempre es patológico. Una intensidad 3 o mayor, o el que tenga frémito, siempre es patológico. No modificables con las maniobras. Se asocia generalmente a algún síntoma y tenemos que tomarlo como patológico. De los demás grupos, ¿verdad? Dijimos cianosis, insuficiencia cardíaca, disnea o alteraciones del ritmo. Hay mayor posibilidad de que este sea patológico, y más aún si mi radiografía de tórax y mi electrocardiograma son anormales. O sea, me debo apoyar en todas estas características para tratar de diferenciar si mi soplo estamos parados frente a un soplo inocente, que son los más frecuentes, o a un soplo patológico. No es clase esta de soplos, pero para que tengamos nomás un recuerdo de fisiología, cómo se cierran las válvulas y el ciclo cardíaco. Tenemos un primer ruido que está dado por el cierre de la válvula mitral y la válvula tricúspide, el silencio, que no debe presentar soplo, o un soplo inocente, que dijimos que nunca debe ser
o los sistólicos, sino de la mitad hacia el final de la sístole. Y después tenemos el segundo ruido dado por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar y después el inicio de la diástole. Como ustedes ven, las sístoles deben estar limpias y todo soplo que aparezca en la diástole es considerado como un soplo patológico. ¿Cómo puedo saber yo? Y este esquema lo que intenta graficar es dónde tengo que ir a ocultar las áreas o los focos de mayor ocultación a grosso modo. Podemos dividir al corazón o al tórax en 4 áreas de mi foco hacia donde irradian generalmente mis sonidos. Tenemos el área de la arteria pulmonar, sabemos que del ventrículo derecho sale el tronco de la arteria pulmonar, que es esta impronta con división de sus ramas. Tenemos el área aórtica, del ventrículo izquierdo sale la aorta, hace el callado que me da el botón aórtico, generalmente irradian a cuello estos soplos, el área tricuspidia y el área mitral. En mi segundo grupo de signos o síntomas pusimos a la insuficiencia cardíaca. Como todos saben de fisiología, este síndrome de insuficiencia cardíaca constituye un espectro amplio de manifestaciones clínicas donde el corazón es incapaz de mantener las demandas del cuerpo. El 90% de los casos de insuficiencia cardíaca en niños menores de 1 año tienen que saber que está asociado a algún tipo de cardiopatía congénita. Como nosotros sabemos que el gasto cardíaco tiene diferentes determinantes, la precarga, la poscarga, la intensidad del músculo, la frecuencia cardíaca y factores neurohumorales, que es donde se está atacando hoy en el tema de la insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que buscar cualquier tipo de alteración en estos factores va a alterar el índice cardíaco o el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, fisiología, y me puede terminar dando signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca. Y también tengo que pensar que aparte de las cardiopatías congénitas, tengo otras enfermedades como las hepatopatías, la nefropatía, las neumopatías también me pueden producir diferentes signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Y nosotros vamos a ver ahora cuáles son esos signos o síntomas que tengo que buscar. La taquicardia, la taquipnea, el tiraje o dificultad respiratoria, la disnea, la diaforesia o sudoración o fatiga de este bebé cuando se alimenta o de este niño. Esta alimentación es pausas, polipnea también, el aumento de la respiración o la hepatomegalia tengo que tratar de ir a palpar. Ya vamos a ver más de 2,5 a 3 del reborde costal derecho, del hígado. Si yo tengo la presencia aparte de esto con cianosis, me puede estar marcando que por ahí mi insuficiencia cardíaca es severa. Y si aparte de esto mi bebé ya está creciendo y crece poco, tiene falla generalmente del medro o tiene mala progresión de peso que altera la talla, me puedo estar en presencia de una insuficiencia cardíaca crónica. A veces se lo pueden ver muy adaptados, pero ya me está consumiendo no solo el peso, sino la talla. Saber que la insuficiencia cardíaca se puede presentar de un aspecto. Si yo no lo busco, puedo verlo como asintomático, es muy sutil, o a presentarse en estado de shock. Por eso es que cómo trato yo a mi paciente con insuficiencia cardíaca va a depender de cómo lo vea yo. O sea, no hay que tomar tan taxativo como por ahí pensamos, paciente con insuficiencia cardíaca, va diurético y digitálicos. No, porque por ahí lo que puede estar en shock y lo que hay que hacer es pasar volumen. Sí, obviamente, dependiendo de los signos o síntomas que tenga, ¿verdad? Cómo yo voy a abordar a mi paciente. No hay que tomar una sola medida. Cada paciente debe ser individualizado. Y para eso tenemos la clasificación de la insuficiencia cardíaca. No usamos las escalas de la NIJA como se usan adultos, sino lo que vemos es la escala de ROS o el ROS modificado, que la tenemos nosotros, donde lo que tratamos de ver en síntomas de la clase 1, 2 o 3 de 4, o bien el ROS, el score de Ross y Reutemann, lo que tratamos de darle puntos a diferentes datos, como tiene sudoración o no. La sudoración abarca 0 solo la cabeza y el cuerpo, el ejercicio o cuando se alimenta 1 punto, o todo el cuerpo en reposo 2 puntos, que son esos pacientes que la madre misma te dice le cambio 2, 3 o 4 veces la ropa porque tiene mucha sudoración. La taquipnea, de acuerdo a su frecuencia, el patrón respiratorio, si es normal con retracciones o distrés, la frecuencia respiratoria según la edad, que es muy importante para darnos nuestra puntuación, tiene o no tiene hepatomegalias, y cómo está la frecuencia cardíaca. Vas desde 0 a 12 puntos, donde nosotros vamos a clasificar nuestra insuficiencia cardíaca en leve, si es de 3 a 6 puntos, en moderada de 7 a 9 y de 10 a 12 severa me da tanto el score de insuficiencia cardíaca como severidad, y también me puede hacer seguimiento del tratamiento. Si yo empiezo con una insuficiencia cardíaca moderada con un score de 10, inicio tratamiento y después en las evaluaciones posteriores veo que bajó
de 7 a 9 estoy probablemente en una mejor posición. Eso lo voy a tener que valorar con otros signos o síntomas. En el grupo 3 de mis signos o síntomas tenemos a la cianosis. La cianosis, que como todos sabemos, la coloración azulada de piel y mucosas, manifestación clínica del aumento de la hemoglobina, de la presencia de más de 5 gramos de hemoglobina reducida. La cianosis en el grupo pediátrico ya sabemos que puede tener dos orígenes, un origen pulmonar y un origen cardíaco. Lo que yo tengo que hacer, y esto es importantísimo, que me pueden dar muchos datos, es tratar de diferenciar mediante la prueba de la hiperoxia si el origen de mi cianosis es pulmonar o es cardíaco. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que tengo que hacer es someter a mi paciente a flujo continuo al 100% durante 3 minutos y tratar de ver. Una manera es ver si la coloración mejora, ¿verdad? Otra es ver la saturación y otra es, la ideal es realizar una gasometría arterial para ver si la presión arterial de oxígeno aumenta a más de 300 milímetros de mercurio. Se considera en ese caso un problema de difusión y en ese caso estoy ante una patología probablemente pulmonar. Importantísimo también es medir la saturación de los cuatro miembros. ¿Por qué? Porque de esa forma lo que yo voy a poder ver es cómo se modifica la saturación pre y postductal, que muchas veces me está diciendo que esta cardiopatía o estoy frente a una cardiopatía con flujo sistémico dependiente del ductus, dependiendo de cuándo me dé. Hay que tener en cuenta que hay diferentes estados, como por ejemplo la anemia, donde yo tengo disminución de la hemoglobina, entonces voy a tener menos probabilidad de que la hemoglobina reducida sea detectable y puedo no ver la cianosis. Entonces, la ausencia de cianosis no descarta que yo no tenga cardiopatía. Y muchas veces la presencia de algún grado leve de cianosis en los bebitos recién nacidos puede ser a veces también un foramen oval permeable. Mi resistencia vascular es todavía tan alta y hace que en ese momento haya un shunt de derecha a izquierda con una leve caída de la saturación. Por eso hay que poner en contexto. Pero probablemente si, si yo estoy frente a una cianosis de origen pulmonar, ¿cómo va a ser mi cianosis? Generalmente inconstante, que cuando le puedo administrar oxígeno mejora o por lo menos varía, y varía las condiciones clínicas de este paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Este paciente antes era sano, no tenía síntomas. Apareció una condición clínica como por ejemplo una neumonía y ahí a partir de eso empezó a tener dificultad, empezó a faltar del aire, empezó a presentar cianosis. Neumonía con componente obstructivo o con insaturación, ¿verdad? O IRAP con hipoxemia. O sea, algo sucedió, hubo un deterioro y después empezó a aparecer la cianosis. En cambio, la cianosis de origen cardíaco generalmente es constante, no remite con la administración de oxígeno y generalmente se presenta desde el nacimiento o en etapa muy temprana de la vida. Entonces, distintas formas, como por ejemplo las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho o cortocircuitos de derecha a izquierda, que lo que hace es que invierta ese shunt. Siempre tener en cuenta la anemia. Solo dos imágenes para que vean cómo muchas veces pueden presentarse su paciente. Generalmente esta posición de cuclilla, los pacientes Fallot cuando tienen sus crisis, es la forma de tratar de que hagan de ceder sus crisis, y como en un paciente con los ojos ingurgitados, inyección conjuntival, las alas de mariposa, los dedos hipocráticos en panillo de tambor, que ya indican cianosis crónica, ¿verdad? Muy triste ver así, y hasta un poco de la deformidad torácica. El grupo 4, importantísimo también porque son muchas de las causas de por qué consultan nuestros pacientes, que yo lo puse como el trastorno del ritmo y síncope. Los trastornos del ritmo pueden ser a veces primarios o secundarios, como veníamos diciendo. La forma más común de presentación suelen ser las palpitaciones, dolor precordial y el síncope. Son las tres causas por las que consultan generalmente nuestros pacientes. Menos del 10% de estos síntomas tenemos que saber que se asocian a una verdadera arritmia, que es lo que vamos a intentar descartar. Por eso habíamos dicho que era importantísimo tener una tira de electrocardiograma de 12 derivaciones. Los trastornos del ritmo podemos dividirlo en diferentes grupos, cuatro en principio, que son las bradiarritmias, las taquiarritmias, los síndromes de preexcitación o los bloqueos. Palpitaciones, una consulta muy frecuente que generalmente es donde nuestros pacientes vienen por la percepción de los latidos. Me late o se me acelera rápido el corazón, te dice. Estaba jugando al fútbol, estaba haciendo, o estaba mirando tele y se me aceleró rápido el corazón. Entonces ahí nosotros tenemos que tratar de diferenciar si esas palpitaciones o esa percepción de esos latidos acelerados que molestan, dos cosas. La causa,
si es cardíaca o no cardíaca y tratar de asociar a otros signos o síntomas. Sabemos que la fiebre, infecciones, sepsis obviamente causa taquicardia y palpitaciones. Medicamentos como los beta-2-adrenérgicos aumentan la frecuencia cardíaca. El consumo de droga como la cocaína aumenta la frecuencia cardíaca. Endocrino tenemos el hipertiroidismo o la descarga de catecolaminas, me aumenta la frecuencia cardíaca y diferentes situaciones emocionales que por ahí la que podemos estar viviendo muchos de nosotros hoy, que son angustia, miedo, que me hacen en momentos acelerar el corazón, ¿verdad? Que es esta taquicardia sinusal que presentamos, como vamos a ver ahora. El broncoespasmo y el ejercicio hace que aumente mi frecuencia cardíaca también. Y en lo que respecta a nosotros, que es lo que tenemos que tratar de ver es si esto corresponde no a una verdadera arritmia, es ver si no tiene extrasístole, taquicardias paroxísticas supraventriculares, aumento repentino y cede repentinamente, taquicardia ectópica o aleteo, FA, taquicardia autonómica de la unión o el jet de la unión, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer un interrogatorio dirigido para ver si estos que nos está expresando el paciente se asocian o no a otros signos o síntomas que me llamen la atención a mí para prestar y hacer foco ahí. Como que, por ejemplo, se asocia o no a algo, tiene náusea, vómito, palidez, se asocia a síncope, a dolor precordial, está o no relacionado al ejercicio, me puede indicar algún tipo de severidad, como alguna obstrucción del tracto de salida de alguno de los ventrículos, que cuando yo me esfuerzo presento estos síntomas, cuando yo estoy en reposo no los presento, entonces ahí ya cambia el foco de mi interrogatorio. ¿Antecedente de cardiopatía tiene o no tiene? Y si tiene antecedente familiar de afectaciones cardíacas y de arritmias, ¿verdad? O antecedente de muerte súbita en familiares de primer grado. El examen físico, importantísimo, ver cómo está esa frecuencia cardíaca en este momento. Mucho de eso quiero que sepan que es verdad, lo tiene, estaban jugando al fútbol, o estaban con sus compañeros, o estaban jugando en la casa, o estaban nerviosos, presentan los síntomas y cuando ya llega a mi consultorio yo no los detecto, no los puedo expresar ni siquiera con un electro. Porque sé solo, porque probablemente fue una taquicardia sinusal, no lo sé, es lo que yo tengo que intentar detectar. La frecuencia cardíaca según edad ya la tenemos todo en las tablas y lo que tengo que evaluar yo son los signos vitales, pero más que nada ir a detectar si tengo o no signos o síntomas de posible descompensación hemodinámica, que es lo que a mí me va a hacer que ese paciente decidir el que se va a quedar en control o el que se va a ir a la casa y va a venir a un control por externo. Lo fundamental para el diagnóstico y para el tratamiento siempre va a ser el electrocardiograma. Pero es importantísima tener una radiografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta placa de tórax asociada a cualquier tipo de signo o síntoma claramente tiene una cardiomegalia severa. O sea, puedo estar en presencia fuerte de una miocardiopatía dilatada o alguna itis. Y yo ya ahí tengo otro aporte que me puede dar la radiografía. Esa es la importancia de esto. Pero sí o sí tener un electro. A modo de repaso para que veamos, no voy a entrar mucho en detalle en todos los estudios, después podríamos ver para dar otro tipo de clases de acuerdo a estudios de cardiología. El electrocardiograma tengo que intentar por lo menos ver la frecuencia cardíaca, evaluar el ritmo, si tiene un ritmo sinusal o no, y ahí vemos cómo se puede diagnosticar un ritmo sinusal con la onda P que precede a cada QRS, positiva en D1 y ABF, o sea que el eje está entre 0 y 90, con una conducción 1 a 1 con cada complejo, y cada QRS tiene que estar precedido por una P. El intervalo PR no debe estar alargado ni acortado, o sea 0,8 a 0,12, que eso es 80 a 120 milisegundos. Ni bloqueos ni preexcitación. Un QRS de morfología normal y de duración de 0,08, o sea no bloqueo de trastorno de la conducción ni tampoco trastorno de la repolarización. Con el examen físico y el electro patológico, yo siempre voy a tratar de derivar a un cardiólogo, examen físico que me llame la atención, electrocardiograma que me llame la atención, que salen de esa normalidad, siempre consulta con un especialista, tratar de hacer un eco y voy a terminar probablemente en un estudio mayor que es una ergometría o un holter de 24 horas. Saber que la taquicardia sinusal, que es la taquicardia más frecuente, que es la taquicardia con ritmo sinusal, se asocia en mayor frecuencia a estados de fiebre, de anemia, de infección, de hemorragia y de hipertiroidismo. Cuando el ritmo no es sinusal, y por eso la importancia de tener el electrocardiograma, lo que yo tengo que solicitar es en medio interno, la radiografía de tórax, por lo que habíamos visto, para buscar la causa que me esté desencadenando esa arritmia.
Si mi paciente lo requiere colocar oxígeno, el monitoreo y conectar a un electrocardiograma continuo para ver que no cambie el ritmo. Y ver en mi examen físico dos posibles eh, esquemas. Mi paciente está compensado o descompensado. Signos o síntomas, ¿verdad? Relleno capilar, TA, pulso y saturación. Y esta alteración del sensorio. Llamar al cardiólogo y pedir una derivación. Para eso hay que llamar a los números que ya saben o a su derivación más temprana o la que esté más cerca de su localidad. Y voy a instaurar mi tratamiento específico para la arritmia. Si mi paciente está con una taquicardia supraventricular, con QRS angosto, sin onda P muy acelerado y está compensado, yo lo que puedo tratar es de ver cómo puedo hacer para que baje esa frecuencia cardíaca que claramente les puede estar generando molestias, síntomas o sudoración. Con maniobras vagales, como ya sabemos, en lactantes se puede optar por poner paño frío o hielo en la cara, o en los niños tratar de hacer maniobras de Valsalva que hagan como un reflejo de la tos con glotis cerrada o el reflejo nauseoso, que muchas veces lo que puede hacer es que baje un poco la frecuencia cardíaca y que ceda esa arritmia. Tratar de colocar una vía para sedación si es necesario, y muchas veces vamos a tener que vernos obligados a, si no cede, a realizar la administración de adenosina. ¿Para qué? Para que se bloquee esa conducción entre la aurícula y el ventrículo, porque es un cronotrópico negativo, disminuye la frecuencia, es un ninotrópico negativo y tiene una vida media muy corta. Pero hay que saber que esta adenosina hay que administrarla en bolo intravenoso rápido. Muchas veces uno tiene miedo y quiere lo que quiere hacer es pasar una droga diluida, y no se hace así porque no tiene efecto. Estas son las dosis de neonato, 0,05 miligramos kilodosis, de niño 0,1 y en adulto hasta 6. La ampolla viene de 6 miligramos en 2 mililitros, pura, endovenosa, en push, y atrás tengo que empujar o lavar con solución fisiológica para ver si cede o no cede esa arritmia o si se limpia el electrocardiograma, que es lo que hacemos muchas veces. ¿Y qué pasa en el otro escenario donde mi paciente está descompensado? Que muchas veces me puede pasar, ha pasado. Tengo que tener un acceso vascular, oxígeno al 100%, administrar sedación, realizo la adenosina para ver si se despliega la arritmia, y muchas veces hago adenosina o amiodarona dependiendo del paciente, y si no cede tengo que hacer cardioversión sincronizada, que lo que hace es a 0,5 joule por kilo. Cardioversión eléctrica sincronizada, que lo tengo que hacer con mi carro de paro, ¿verdad? Y eh, lo que intento es que quede sincrónico con el QRS. Es esta taquiarritmia con QRS angosto, con mi paciente descompensado. A modo de electro, y a algunos le va a ser familiar, nosotros teníamos un neonato menor de un mes que había consultado porque estaba con una taquicardia supraventricular. Eh, Cuando tomó la leche el bebé empezaba a presentar síntomas, y lo que se vio es que empezaba en una taquisupra, ¿verdad? 300 de frecuencia cardíaca, perdía la P. Lo que se hizo fue la administración de adenosina y amiodarona, que era eso prácticamente lo que le quería mostrar, como uno cuando inmediatamente después de administrar esta droga lo que hace es hacer una pausa y sale con su ritmo sinusal, baja la frecuencia cardíaca y probablemente estabilice y se dan los síntomas. El paciente evoluciona bien, después quedó con amiodarona, fue controlado por consultorio externo y este es su último electro de control. Para que vean nomás la importancia de la administración de la droga en bolo, y cómo surge el efecto de la droga. Efecto rápido y también lava rápido la droga, para que sepan. Otra de las causas, aparte de las palpitaciones, son el dolor precordial. Muchos de nuestros pacientes vienen a nuestra consulta porque le duele el pecho. Es una causa importante de referencia, pero hay que saber que solo el 1 al 5% son de orígenes cardíacos. Siempre les suelo decir a mis pacientes que el corazón en sí no duele, pero sí sabemos que nosotros tenemos la etapa del crecimiento de nuestros pacientes, sí sabemos que muchas veces se pueden haber lastimado, que tenemos las glándulas mamarias que a veces están inflamadas, que tenemos dolores condrocostales, pero lo que tenemos que tratar de ver es si esa causa es cardíaca o no. Como que, por ejemplo, cuando se asocia a cardiopatía, se asocia o que tiene una miocarditis o que tiene una pericarditis, que te está doliendo la pleura, ese frote, ese dolor áspero que se acentúa con la inspiración, prolapso de la válvula mitral o cualquier obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, algunas de estas infecciones virales.
Cuando se presenta el 75% es idiopático y asociado generalmente a alteraciones musculoesqueléticas. Para eso me tengo que apoyar en otros signos o síntomas, ¿verdad? Y el síncope, que es una consulta muy frecuente y que causa mucha angustia y mucha ansiedad. Esta pérdida transitoria del conocimiento con recuperación ad integrum generalmente no solo pierde el conocimiento, sino muchas veces pierde el tono y a veces esa pérdida de tono hace que se caiga y se lastime, o sea que trae alteraciones secundarias. Entonces lo que yo tengo que tratar de ver es si es de causa cardiogénica o no cardiogénica. Se sabe que, o por estimación, que un 15 o un 20% de la población va a sufrir un evento de síncope antes de llegar a la adolescencia. También sabemos que el síncope vasovagal es la causa más común en pediatría y requiere un abordaje diagnóstico. Antes se hacía mucho los TIL test, se está intentando ahora solo hacer en limitado paciente por la sintomatología que genera. Y hay que tratar de diferenciar o el diagnóstico diferenciar por esas causas no cardiogénicas o las causas que presenten hipoperfusión cerebral o estados de hipoperfusión, hipovolemia, diabetes con la hipoglucemia que genera la administración de mi insulina, ACV. Yo tengo que buscarle otra causa o tratar de recabar signos y síntomas para que se apoye si viene de una causa cardíaca o no cardíaca. ¿Qué pautas de alarma sí tengo que tener con este grupo de signos y síntomas y son importantísimos? Es cómo se presentan. ¿Se relaciona o no se relaciona con el ejercicio? Porque si el síncope, la palpitación o el dolor precordial tiene estrecha relación a las actividades, a los esfuerzos, al ejercicio, me tiene que llamar la atención. Porque probablemente ante los estados de demanda, de aumento de la frecuencia cardíaca, de aumento del consumo de oxígeno del miocardio, me esté presentando los síntomas. Tengo que descartar que tenga alguna cardiopatía asociada. Antecedentes familiares de miocardiopatía o de arritmia me tienen que llamar la atención y antecedentes personales de miocardiopatía, cardiopatía congénita, arritmia, presentó o no un cuadro viral previo, presentó en las últimas 7 días algún cuadro infeccioso, ¿verdad? Tenemos diferentes causas. Si presenta eso, es necesario que quede en observación, internado y una derivación oportuna. O sea, por eso es muy importante ver y tratar de detectar estos signos y síntomas y cuándo se relaciona, con qué aumenta o aparece y si cede o no cede, con qué cede. Después tengo otra forma de enfocar a mi paciente, es si mi paciente puede estar presente a una cardiopatía congénita o adquirida. Para eso es lo que yo tengo que tratar de determinar el tiempo de inicio de los síntomas. Si se trata de una cardiopatía congénita o adquirida, generalmente las cardiopatías congénitas los síntomas se presentan desde edad temprana ya. Incluso mucho de esto vamos a ver que ya desde el nacimiento, la primera semana de vida. Entonces la edad va a ir generalmente acorde a la gravedad y lo mismo si es cianótica o no. Y en cuanto a las cardiopatías adquiridas, generalmente son esos pacientes que tienen una historia de un paciente sano, asintomático, que luego le ocurre un evento, como yo le decía hoy, cuando la cianosis es de causa cardíaca, algo sucedió que produce que ahora tenga síntomas. Por ejemplo, mi paciente que viene porque sufrió o estuvo cursando una enfermedad, un Kawasaki, una valvopatía por fiebre reumática, un estado infeccioso que me haya llevado a una ITI, una miocarditis o una miocardiopatía secundaria a quimioterapia. Muchos de nuestros pacientes cuando realizan quimio necesitan evaluación cardiovascular. También se está usando mucho para los pacientes con neumopatías porque afectan a la función derecha del corazón. Y ver si mi cardiopatía estamos presente a mi paciente de con o sin cianosis, porque eso ya me va a determinar en cierto punto la gravedad y con qué tiempos me voy a manejar más ahora cuando cuesta mucho conseguir los turnos, que estamos empezando a querer normalizar de a poquito. Determinar si mi paciente es cianótico o no debería ser una tarea sencilla, pero a veces no es. Ya dijimos que hay condicionantes que muchas veces puedo no ver o subvalorar. Muchas veces existen casos en que se condiciona, por ejemplo, cuando el paciente entra y uno le ve con los labios cianóticos, la mucosa o tiene la inyección conjuntival o los dedos en palillo de tambor o el eritema, generalmente ahí lo que estoy viendo es un paciente que no tiene, es evidente la cianosis porque son generalmente, cuando yo le hago un laboratorio también tienen poliglobulia, esto también les puede faltar el aire, tienen disnea de esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos a mi paciente con esa cianosis sutil que no la logro ver? Como en el caso que charlábamos hoy cuando mi cianosis está condicionada por un estado que en este caso es la anemia. Sí o sí la oximetría de pulso. Si yo tengo las saturaciones menores de 85-80% hay que ser valorado por una gasometría arterial. Y yo le diría que si todo paciente
satura menos de 90 sin otra condición, tiene que ser estudiado en forma completa. Nunca pensar que es un paciente sano, menos de 90, y descartar cardiopatía congénita asociada. En el grupo 4, muy importante, que es la evaluación de la silueta cardíaca y la vasculatura pulmonar. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Eso lo voy a hacer por una teleradiografía de tórax. La radiografía de tórax frente me va a permitir, por un lado, ver el sitio anatómico, la silueta cardíaca y la vasculatura pulmonar, si es un situs solitus o si es un situs inversus, si el lío se ubica a la derecha, la cámara gástrica a la izquierda y el corazón en la evocardia es un situs solitus. Ver la silueta cardíaca, analizar su forma y tamaño para descartar que yo no esté frente a una cardiomegalia. Y tratar de tener mis dos perfiles, ¿verdad? El perfil derecho y el perfil izquierdo. Cada perfil consta de sus características. El perfil derecho sabemos que está dado por la vena cava superior y generalmente por la aurícula derecha. Y el izquierdo está formado por 4 arcos, el arco o botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Generalmente la aurícula izquierda no se ve. Si se la ve es porque puede estar agrandada, porque la aurícula izquierda es una estructura más posterior. Lo mismo que el ventrículo derecho, que es una estructura más anterior. Y esa se ve en las proyecciones laterales. Y lo que yo tengo que poder es valorar el índice cardiotorácico, calcular para ver si mi índice cardiotorácico, podemos verlo en otra clase cómo se calcula, si es mayor a 0,6 en un neonato, digo que tiene cardiomegalia, porque acuérdense que en un neonato está dado generalmente lo que nosotros llamamos como la silueta cardiotímica, tienen presencia del timo y está situado en una posición más superanterior del mediastino y genera como si fuera que tiene una base del corazón y se encuentra más ensanchada, y eso generalmente me da una imagen típica que a veces parece ser que es una cardiomegalia. Y el índice cardiotorácico lo que me estima es el tamaño del corazón. Yo tengo que tratar de trazar unas líneas que lo que me permitan a mí es dividir el diámetro transverso máximo del corazón, que es cuando ustedes ven ese ejemplo de A y B, y lo divido por el diámetro máximo interno del tórax, que es el C. Eso me va a dar un número a mí que generalmente cuando es neonato tiene que ser menor a 0,6, cuando es niño es hasta 0,5 hasta 0,55, si no estoy en presencia de una silueta cardíaca aumentada de tamaño. La vasculatura pulmonar, muy importante, saber que en los pacientes sanos, no cardiópatas, que no tengan ningún tipo de cortocircuito, la radiografía de tórax muestra los hilios y su ramificación de forma nítida, con bordes regulares bien definidos y que no rebasan más de 2/3 del parénquima pulmonar. En cambio, tengo ciertos tipos de patrones. Hay vasculatura pulmonar aumentada cuando existe un cortocircuito de la parte izquierda hacia la derecha del corazón, o mixto, que me lleva a un estado de hiperflujo pulmonar, y eso condiciona una imagen radiológica de una vasculatura pulmonar aumentada con los más allá de las 2/3 partes del parénquima, y frecuentemente ese mismo volumen retorna a la aurícula derecha y me empieza a dar signos y síntomas y con cardiomegalia. Contrariamente a esto, puedo tener la vasculatura pulmonar disminuida cuando el cortocircuito es inverso, de derecha a izquierda, o hay una obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo derecho, menos flujo hacia el sistema pulmonar, parénquima pulmonar radiolúcido, con poco flujo, con los hilios poco visibles, delgados, a veces ausentes, y el tronco de la pulmonar a veces excavado y la circulación periférica poco visible. Y después tengo una cuarta forma de presentación que es importante buscarla, que es la placa congestiva o congestión venocapilar pulmonar. Las patologías con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo o la anomalía total del retorno venoso muchas veces presentan hipertensión venocapilar pulmonar o retrógrada desde la aurícula izquierda, con borde mal definido, así como los infiltrados alveolares de aspecto de vidrio esmerilado, que lo que yo veo es acompañado de broncograma aéreo, y en casos graves puede haber como edema pulmonar. Son placas típicas, que es la que yo llamo. ¿De qué estábamos charlando anteriormente? Solo a modo de ejemplo, no es una clase de RX, pero para repasar: campo pulmonar derecho y campo pulmonar izquierdo, con mis 3 lóbulos, superior, medio, inferior, con mis 2 lóbulos. Y lo que yo tengo que evaluar es no solo los campos, sino los bronquios y mi silueta cardíaca. Dijimos que la silueta cardíaca del lado derecho estaba dada por la vena cava superior y la aurícula derecha,
y del lado izquierdo estaba dada por el arco o el botón aórtico, que es la parte del callado aórtico, por el tronco de la arteria pulmonar. Generalmente se veía poquito la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo era prácticamente toda la parte izquierda. Nosotros a veces decimos que cuando lo que crece es el ventrículo derecho, la punta se levanta, y cuando crece el ventrículo izquierdo se mete la punta hacia el diafragma. Mi cúpula diafragmática izquierda con mi ángulo que es costofrénico izquierdo y el cardiofrénico, y lo mismo el derecho, cardiofrénico derecho y el costofrénico libre, ¿verdad? Que es lo que yo tengo que buscar, la cámara gástrica hacia la izquierda y la silueta o la radiodensidad del hígado a la derecha, para decir que estoy ante un situs solitus visceroabdominal. Para calcular el índice cardiotorácico dijimos que trazábamos una línea por la apófisis de las vértebras, una línea A, una línea B, que lo que hace es me da el diámetro máximo del transverso del corazón, máximo hacia el lado derecho y máximo hacia el lado izquierdo, y la voy a trazar y voy a dividir una línea que es el diámetro interno del tórax. Entonces la línea A más la línea B la divido por el C, y eso me va a dar un valor que es la relación cardiotorácica. Hasta 0,6 es normal en recién nacido y en preescolar y adolescente hasta 0,5. Unas imágenes que me gustan mucho a mí, que son las posiciones del corazón, para que veamos que tenemos diferentes placas y diferentes tipos. La levocardia, que es la posición normal. Puedo tener un corazón en dextrocardia, por eso muchas veces cuando yo voy a evaluar a un paciente, si no escucho los ruidos normales hacia el lado izquierdo, puedo estar presente hacia una dextrocardia, suele presentarse, como ven en esta imagen. Y después tenemos la mesocardia, o una situación que se llama ectopías cordis, que no es compatible con la vida, cuando el corazón no está en su posición habitual. A modo de ejemplo, esto es sacado de un libro, ¿verdad? No es no es de pacientes nuestros, solamente lo que yo le quería mostrar es que nosotros podemos tener diferentes tipos de presentación de placas, y esas diferentes placas lo que me pueden estar mostrando a mí o dándome la sensación de que yo ya estoy frente a un tipo de cardiopatía. La primera imagen es una radiografía de tórax frente de un paciente normal, que lo único que no se evidencia nada, pero por ejemplo para que vean, este paciente lo que tiene es una estenosis aórtica en el libro, pero no tiene ni cardiomegalia ni afectación del flujo, que es lo que veníamos viendo. Todo lo contrario a este paciente, en donde yo tengo una RX de tórax frente, pero claramente lo que veo es que tengo una cardiomegalia y la vasculatura pulmonar incrementada, pero una cardiomegalia severa. Este paciente tiene una anomalía del retorno. Mi tercer placa, que es en un lactante, donde yo veo que tengo claramente mis pulmones más radiolúcidos, más negros, con hipoflujo pulmonar, y lo que tengo es lo que nosotros llamamos, o van a escuchar por ahí, que se llama el corazón en sueco, con un poquito de la punta levantada. No hay un corazón grande, pero sí se ve que la vasculatura pulmonar está disminuida, que es muy frecuente ver en los pacientes que son FALOT. Mi cuarta placa, que es una placa fija donde se ve poco la silueta cardíaca y se ve muy congestivo en los pulmones, que era la congestión venocapilar pulmonar que yo le decía con imagen de vidrio despulido. Esto corresponde a un paciente que tiene hipoplasia del corazón izquierdo. Como las cavidades izquierdas no están formadas completamente, aumento de la presión en la aurícula izquierda, eso hace que aumente la presión en las venas y aumente la congestión retrógrada, ¿verdad? Y esta imagen, que también a mí me gusta mucho, porque lo que hago es ir viendo cómo tengo distintos patrones eh, en placas que me pueden decir a mí que tengo un tipo u otro de cardiopatía, como por ejemplo esta imagen típica que nosotros ya la vamos viendo más adelante, que se llama corazón, y la imagen del muñeco de nieve, que corresponde a un paciente que lo que tiene es una anomalía del retorno venoso. Y esta me gusta mucho porque es impactante, porque muestra la radiografía del mismo paciente luego de pasados 5 años. Es un paciente que tiene una CIB con una cardiomegalia con hiperflujo pulmonar
6 años después el mismo paciente cardiomegalia severa con pulmones negros porque el paciente fue a su libre evolución y lo que evolucionó con el tiempo de su canal auriculoventricular eh, llevó a una hipertensión pulmonar, inversión del shunt, y eso se llama Eisenmenger. Me gusta mucho poder mostrarle y graficarles porque hay ciertas imágenes que me van a decir que ese paciente tiene una alteración, como la imagen del muñeco de nieve que le había mostrado previamente, que esto es una anomalía del retorno venoso, y la imagen del corazón del sueco, que generalmente es de los pacientes que ustedes conocen como los pacientes con tetralogía de Fallot o muchos también con atresia pulmonar. Y por último es tratar de evaluar electrocardiograma. Es importante para poder tener una evaluación completa tener un electrocardiograma básico de 12 derivaciones donde yo tengo que poder evaluar el ritmo, ver si cumplen al menos los siguientes criterios, ¿verdad? Un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca en rango de edad, que tenemos tablas, con un eje QRS generalmente entre 0 y 90, lo mismo que el eje de P entre 0 y 90, que cada complejo QRS esté precedido por una onda P y una relación 1 a 1 de PQRS y el intervalo PR normal para la edad. Lo que tengo que tratar es de evaluar, como ya le había dicho hoy, y eso asociarlo al examen físico. Si mi examen físico y mi electrocardiograma son normal, puedo quedarme más tranquilo que si mi electrocardiograma es patológico o hay algo en el examen físico que no me gusta o no me cierra, tengo que solicitarle un eco para descartar una cardiopatía y probablemente el cardiólogo le solicite o no, vea si es necesario hacer un Holter o una ergometría si está disponible. Diferentes ejemplos de la taquicardia sinusal, porque dijimos que se asociaban a estados de fiebre, de anemia, de infecciones, hemorragia, hipertiroidismo o cuando tenía algún tipo de medicación, descarga catecolaminas, cuando estaba generalmente con broncodilatadores, con asma en el ejercicio. Les dejo las tablitas para que veamos la frecuencia cardíaca en rango normales según edad, también el del eje QRS según la edad y también de los intervalos PR, porque eso me van a decir si estoy frente a un PR cortito que llamamos preexcitación, muy rápido va el estímulo del aurícula al ventrículo, o un PR prolongado que son los bloqueos auriculoventricular, cuando el PR va más allá de 0,20 de primero, de segundo, de tercer grado, que no es la clase ahora. A modo de resumen, yo lo que puedo ver es que estoy generalmente, puedo ver dos situaciones. Por un lado tengo que ver las cardiopatías congénitas acianóticas y ponerlo en el contexto de mi placa y mi electrocardiograma. Una vez que yo llegue, bueno, este paciente tiene la posibilidad de tener una cardiopatía congénita acianótica. ¿Por qué? Porque satura bien. Tengo dos opciones. Si está el grupo de las que no tienen cortocircuito y no tienen cardiomegalia con una vasculatura pulmonar normal en la placa, porque ya la evalué, entonces tengo dos opciones. O tengo una obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que lo que yo voy a ver en eso, en el electrocardiograma, es abombamiento de la pulmonar y dilatación de la aurícula derecha. Entonces puedo estar parado frente a una estenosis pulmonar, frente a una estenosis pulmonar periférica o frente a una estenosis tricupía, de acuerdo a qué fuerzas predominen en el electrocardiograma. Si mi paciente tiene una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, se va a presentar más con congestión venocapilar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a tener acá? Estenosis mitral, estenosis aórtica o coartación según las fuerzas que predominen. Ahora, ¿qué pasa cuando el cortocircuito es de izquierda a derecha? Generalmente presentan vasculatura pulmonar incrementada y cierto grado de cardiomegalia, y ahí puedo estar presente a las cardiopatías que se llaman el ducto arterioso permeable, a los defectos centrales ventriculares que son las CIB, a los defectos septal auricular que son las CIA, o al defecto del tabique atrioventricular que son los canales auriculoventriculares. Todas estas cardiopatías son acianóticas. Y después tenemos el grupo de cardiopatías congénitas cianóticas, lo que dijimos, saturan menos de 90, menos de 85, que no responden al test de la hiperoxia. También tenemos dos esquemas, el cortocircuito de izquierda a derecha con predominio de la cianosis. Tengo que evaluar la silueta cardíaca y la vasculatura pulmonar. Si está disminuida puede ser una tetralogía de Fallot o una atresia pulmonar.
Y si tiene cardiomegalia con vasculatura pulmonar disminuida, puede ser una atresia pulmonar pero con septum intacto, la anomalía o enfermedad de Epstein o una estenosis pulmonar crítica del recién nacido que se puede presentar con cianosis. Importantísimo la edad de presentación de esta patología. Y por último tenemos el cortocircuito mixto que mezcla los dos síntomas. Este es el paciente que está cianótico pero tiene signo de insuficiencia cardíaca, con placa con cardiomegalia, con vasculatura pulmonar incrementada, como la transposición de las grandes arterias, que es la causa más frecuente de cianosis en el neonato, la conexión anómala de las venas pulmonares o la anomalía total del retorno venoso, el tronco arterioso, la doble salida del ventrículo derecho o la doble entrada generalmente ventricular. Después puedo tener un grupo de pacientes en donde tengan cardiomegalia y la vasculatura pulmonar esté disminuida a pesar de tener cianosis e insuficiencia cardíaca. Y generalmente son los traspuestos con EP y la doble salida con EP. ¿Qué estudios voy a pedirle yo a mis pacientes una vez que tengo los datos clínicos? Los estudios básicos que me sugieren una cardiopatía congénita es muy probable y que se tenga un diagnóstico de sospecha fuertemente. Lo que yo voy a tratar es de optimizar mis recursos. Este es el momento en donde yo tengo que tratar de, bueno, poder comunicarme y referir a un cardiólogo pediátrico o a un cardiólogo de adulto que haga pediatría. También me puede ayudar en estos momentos de pandemia. El ecocardiograma va a ser el que me va a terminar a mí dando el diagnóstico. Es nuestro gol estándar, nos permite analizar todo desde la anatomía hasta la función de las válvulas y orientarnos hacia el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Tenemos la posibilidad nosotros de, si lo requiere, hacer angiotomografía multiplanar de corazón y grandes vasos, angioresonancia cardíaca y si es necesario otros estudios invasivos como es el cateterismo cardíaco. Es una técnica invasiva, es cierto, pero muchas veces necesitamos para ciertos diagnósticos y tratamientos cuando con lo otro no nos alcanza. Tratamos de evitar las mayores la mayor veces posible. Para ir cerrando a modo de conclusión, mientras el diagnóstico prenatal todavía no sea una realidad en nuestro sistema, el ecocardiograma no se encuentre disponible en todos los centros de atención médica, desde el interior hasta la periferia, y el diagnóstico temprano va a seguir siendo y dependiendo de nuestros médicos del interior, médicos generalistas, de nuestros pediatras. Una buena historia clínica junto con una exploración completa nos van a ayudar a sospechar de una cardiopatía congénita y los estudios básicos, la radiografía y el electrocardiograma nos van a orientar hacia una alteración más específica. Dijimos, no importa el nombre si llegamos o no, pero sí la situación a la que estemos parados para poder ayudar a nuestro paciente. Poder derivar a un centro especializado de manera oportuna, mejorarle el pronóstico, disminuirle la morbimortalidad y las complicaciones asociadas, que podemos tener complicaciones pulmonares severas, neumonías a repetición, hasta hipertensión pulmonar o complicaciones cardíacas, dilataciones, cardiomegalias, que son las taqui o bradicardiomiopatía, ¿verdad? O también alteraciones cerebrales que muchas veces se pueden presentar en estos pacientes. La idea de esta charla, en este momento de pandemia que vivimos, para que vean cómo nos juntábamos hace un tiempo atrás y cómo nos juntamos ahora, seguimos intentando creciendo juntos de nuestras casas y lo que le queremos transmitir a todos es poder desde nuestra humilde posición ayudarles a tomar la mejor conducta en el momento correcto. Es la primera charla a la que damos, espero que les sirva, le vamos a dejar un mail, un contacto para que puedan hacer sus consultas, para que puedan comunicarse con nosotros y si les es útil podemos ver algún otro tema a dar. Encantado de nosotros de poder ayudar. Siempre hay que tener en cuenta que para seguir avanzando hay que tener disciplina, estudio, forzarse, madrugar y trabajar más. Mucha fuerza, muchas gracias, juntos vamos a poder contra todo esto. Les mando un saludo fuerte, que tengan buen día.